República Argentina, 5 de enero de 2026. Hoy vamos a analizar una serie de movimientos que, bueno, vistos en conjunto, nos cuentan una historia muy clara. Sí, la de un Estado que está redefiniendo por completo su rol en la economía. Exacto. Mientras el sector privado se mueve, y se mueve muy rápido para ocupar esos espacios que se abren. Veremos la retirada del Estado de una minera clave. IMAD. Eso es. También una reorganización en la cúpula del banco público más grande del país y una reestructuración de varias agencias estatales. Y pondremos el foco en un área que es estratégica, los puertos del río Paraná. Sí, ahí hay mucho movimiento. Y finalmente, le tomaremos el pulso al sector corporativo, donde encontramos de todo, desde inyecciones de capital masivas hasta empresas que se abren de repente al mundo cripto. Un mapa, la verdad, fascinante. Pues si te parece, empecemos por lo que es, quizá, el movimiento más simbólico de todos. Adelante. La salida formal del Estado Nacional de la empresa minera Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, la conocida YIMAD. Hay un decreto que modifica el acta fundacional y, que oficializa esta retirada. Y la justificación oficial es bastante directa, ¿no? Reducir el déficit fiscal. Sí, el texto es muy explícito. Habla de reducir el sobredimensionamiento estatal y avanzar en la consolidación del equilibrio fiscal. Pero, a ver, es solo una cuestión de cuentas. Retirarse de una empresa minera, no sé, no parece algo que vaya a cambiar la aguja del déficit de un día para otro. ¿Qué más hay detrás de esto? Esa es la pregunta clave. Hombre, la justificación fiscal es la cara pública, pero el cambio de fondo es filosófico, es estructural. Fíjate, lo fascinante aquí es cómo se reconfigura el poder. Claro. Históricamente, IMAD era una empresa mixta. De sus beneficios, un 60% iba a la provincia de Catamarca y un 40% a la Universidad Nacional de Tucumán. Con un objetivo muy concreto, además. Financiar la construcción de su ciudad universitaria. Ahora, sin el Estado Nacional, la propiedad se consolida. 60% para Catamarca, 40% para la universidad. La influencia política no desaparece, ¿eh? Simplemente cambia de ventanilla. Pasa de la nacional a la provincial. Exacto. Entonces, en la práctica, esto significa que IMAD deja de operar como un ente paraestatal y pasa a funcionar como cualquier empresa privada. Totalmente. Tendrá que competir, buscar financiación en el mercado y, sobre todo, ya no podrá recurrir al Tesoro Nacional si las cosas van mal. Se acabó la red de seguridad, se acabó. La nueva normativa lo deja clarísimo. Se regirá por el derecho privado. Sus compras y contrataciones, aunque deben seguir principios de publicidad y competencia, se harán por licitación, como una empresa más, no bajo las rígidas normas de la contratación pública. Para nada. Es un deslinde completo de responsabilidad financiera para el Estado central. Y ojo, que no es una decisión unilateral, ¿eh? Esto viene de un acuerdo firmado a finales de 2025 que ya ratificaron tanto la legislatura de Catamarca como la propia universidad. Este decreto es, digamos, el sello final. Es un repliegue en toda regla. Y esta idea de reorganización interna, aunque con otros resultados, me parece que también la estamos viendo en la cúpula del Banco de la Nación Argentina. Hay un movimiento bastante curioso. Sí, es un caso de estudio. Se publica la aceptación de la renuncia de Alejandro Guillermo Genque como director del banco. A primera vista, pues parece una salida más, sin más. Pero es que la historia no acaba ahí. En el artículo siguiente se le agradecen los servicios prestados y, acto seguido, se le nombra, con la misma fecha de efecto, vicepresidente del mismo banco. Exacto. ¿Cómo interpretamos esto? No es una salida, es un cambio de silla en la misma mesa. Precisamente. Y la clave está en la coletilla. Para completar un periodo de ley. Ahí está el detalle. Claro. Esto sugiere que no se trata de una purga, ni de un desacuerdo grave, sino más bien de un reajuste en el equilibrio de poder del directorio. Quizás se necesitaba su puesto de director para otra persona, pero se quería mantener su experiencia y su influencia dentro de la institución. Es una forma de garantizar la continuidad y, a la vez, hacer espacio. Pura política de alto nivel dentro de la principal entidad financiera del Estado.
Y esta reorganización no se limita a las grandes empresas o bancos, también está ocurriendo en la propia maquinaria del Estado, ¿no? En las agencias, por ejemplo, la agencia que gestiona los inmuebles del gobierno. ¿Te refieres a la AAB, la Agencia de Administración de Bienes del Estado? Esa misma. Sí, han emitido una resolución que no solo reafirma su control sobre todo el patrimonio inmobiliario, sino que detalla el procedimiento para vender propiedades por subasta pública online. La idea es clara: hacer que el patrimonio del Estado sea más líquido y genere ingresos. Totalmente. Se menciona explícitamente el uso de un sistema electrónico que se llama subastar, buscando transparencia y, sobre todo, eficiencia. Es otra vez la misma filosofía. El Estado no tiene por qué ser propietario de edificios que no usa, debe gestionarlos como un activo. Y no es la única. Vemos movimientos parecidos en organismos muy técnicos. La Autoridad Regulatoria Nuclear, por ejemplo, ha aprobado una estructura organizativa completamente nueva. Es que son piezas del mismo puzzle. Una nueva estructura en el organismo nuclear, prórrogas de designaciones en ministerios clave como el de capital humano, son ajustes finos. Incluso hay cambios de nombre que son muy simbólicos. Sí, como el de la antigua Agencia Nacional de Materiales Controlados, que ahora se llama simplemente Registro Nacional de Armas. Eso es interesante. ¿Es solo un cambio de nombre o implica un cambio de enfoque? ¿Una reducción de sus competencias para centrarse solo en armamento? Hombre, sin más detalles es especular, pero los cambios de nombre en la administración rara vez son inocentes, ¿eh? Suelen señalar una redefinición de prioridades. Podría implicar que se centran en su función más crítica. Es, de nuevo, una búsqueda de especialización. Vale, de acuerdo. Hemos visto al Estado reorganizándose y retirándose. Pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante, en cómo responde el sector privado. Y hay un área donde esto es clarísimo: la logística portuaria. Absolutamente. La Agencia Nacional de Puertos ha estado muy activa. Por un lado, vemos una resolución que corrige un detalle técnico, burocracia pura y dura. Sí, en la habilitación de un puerto de aceitera general de Geza en Santa Fe. La planta Puerto General San Martín, de la empresa Profertil, y el texto es muy específico: puerto de uso privado y destino comercial, para descargar fertilizantes a granel. Y esto es mucho más importante de lo que parece. La ribera del río Paraná es la principal autopista fluvial de Argentina, por donde sale gran parte de su exportación. Cada nuevo puerto privado que se habilita es una apuesta multimillonaria de una empresa. Claro, no se construye un puerto por capricho. Desde luego que no. Esto significa que Profertil está anticipando una mayor demanda y quiere controlar su propia logística sin depender de nadie. Entonces, ¿qué implica para la región? Más competencia entre puertos, posiblemente una reducción de costes para los productores y una señal muy potente al mercado, ¿no? Una señal potentísima. El Estado no está invirtiendo en nuevos puertos públicos, pero está dando luz verde para que los privados lo hagan. Es la materialización perfecta de la narrativa que decíamos al principio. El Estado pasa de constructor a regulador. Exacto. La responsabilidad de la inversión y el riesgo se transfieren por completo al sector privado. Y si hablamos de inversión y riesgo, el mundo corporativo nos da ejemplos, aún más espectaculares. Al revisar el boletín, hay un aumento de capital que es difícil de ignorar. El de la empresa JBR S.A. Es asombroso. Pasan de un capital social de poco más de 200.000 pesos a 1.760 millones de pesos. Es una barbaridad. Eso es multiplicar su capital por casi 9.000. Una locura. Un aumento de capital de esa magnitud. Eso no es para comprar sillas de oficina nuevas. Es una apuesta gigantesca. ¿Tenemos alguna pista de qué podrían estar planeando? Bueno, sin más detalles es especular, pero es una declaración de intenciones. Movimientos de este calibre suelen apuntar a sectores estratégicos: energía, litio, agrotecnología. Lo que sí nos dice, más allá del sector, es que hay capital privado dispuesto a movilizarse y a apostar fuerte en la economía argentina. Es un voto de confianza masivo. Y no es el único movimiento estratégico. Vemos otros más sutiles, como cambios de nombre. La empresa Oxiteno Argentina ahora se llama Indoviña Argentina. Eso suele ser la culminación de una compra o una fusión. Una matriz global compra una filial local y, pasado un tiempo, unifica la marca. Es un signo de integración de la filial argentina en una estructura internacional más grande. Pero, de todas las modificaciones que vemos, hay una reforma de estatutos que a mí me ha dejado pensando. Es de una empresa que modifica su objeto social para permitir algo muy, muy específico. La cláusula de las criptomonedas, ¿verdad? Sí. Es un detalle increíblemente revelador.
Es que la empresa ahora faculta a su directorio para, y cito, la adquisición de participaciones en productos de inversión regulados cuyo activo subyacente consista total o parcialmente en bitcoins u otros criptoactivos. Vamos, que una sociedad anónima de toda la vida se prepara para invertir en bitcoin. Esto es la vanguardia de las finanzas corporativas entrando en el marco legal de una empresa. Hace unos años esto sería impensable. Demuestra que las criptomonedas han dejado de ser un activo de nicho para especuladores y están siendo consideradas en serio como parte de la estrategia de tesorería de las empresas. Pero ¿no es increíblemente arriesgado? Estamos hablando del dinero de una sociedad, de sus accionistas. Por supuesto que lo es, y por eso necesitan modificar los estatutos. El directorio necesita tener la cobertura legal para tomar esas decisiones. No pueden hacerlo si su objeto social no lo permite. Lo que esto nos dice es que la conversación sobre el riesgo en los directorios está cambiando a una velocidad de vértigo. Es una imagen muy completa de un sector privado en plena ebullición. Tenemos la gran apuesta de JBR, la integración de Indovinya y ahora esta puerta que se abre a las finanzas descentralizadas. Pero claro, esta dinámica también tiene su otra cara. La cara de las empresas que no lo consiguen, claro. En paralelo a los anuncios de inversión, los edictos judiciales nos muestran la realidad de las dificultades económicas. Vemos anuncios de concursos preventivos y de quiebras. Que quizá valga la pena explicar brevemente la diferencia. No es lo mismo. No, en absoluto. Un concurso preventivo como el de Grupo Gina es como pedir una tregua. La empresa admite que no puede pagar, pero pide protección judicial para seguir operando mientras negocia un plan de pagos. Es un intento de supervivencia. ¿Y la quiebra? La quiebra, como la de LA Plata 466, es el final del camino. La empresa cierra, se liquida todo, se vende todo y con ese dinero se intenta pagar a los acreedores hasta donde alcance. Entonces, en un solo día de publicaciones vemos el ciclo completo de la vida empresarial. El nacimiento de grandes proyectos, la reorganización de empresas, la adaptación a nuevas tecnologías y, finalmente, la desaparición de las que no pudieron. Exactamente. Ofrece una panorámica extraordinariamente completa y sin filtros. Un sector público en plena redefinición y un sector privado que es un hervidero de actividad. Dinámico, con grandes apuestas, pero también con los fracasos y los riesgos que son inherentes a cualquier economía de mercado. Entonces, si juntamos todas las piezas, el cuadro es bastante nítido. Vemos a un Estado que da un paso atrás en la operación directa, como en la minería con IMAD, para sanear sus cuentas. Pero al mismo tiempo no desaparece, sino que se reenfoca. Se reenfoca en su rol de facilitador y regulador. Por ejemplo, agilizando la habilitación de infraestructura privada clave como los puertos del Paraná, y en el otro lado del tablero el sector privado responde de forma, inmediata y contundente. Capitales enormes que se movilizan, empresas que se integran en cadenas globales y directorios que empiezan a experimentar con criptoactivos. Hay una sensación clara de oportunidad y de toma de riesgos. Y todo este análisis nos deja flotando una pregunta fundamental para el futuro. A medida que el Estado continúa con esta transición, pasando de ser un actor a ser un árbitro, ¿está el sector privado argentino preparado no solo para ocupar esos espacios, sino también para asumir la responsabilidad estratégica que conllevan? Ese es el punto central. Porque una cosa es invertir en un puerto para optimizar tu propia logística, movido por la rentabilidad, lo cual es legítimo. Y otra muy distinta es pensar en una red de infraestructuras a nivel nacional con una visión de 20 o 30 años. Que antes, para bien o para mal, recaía en el ámbito público. Exacto. La gran incógnita es si la suma de los intereses privados puede realmente construir de manera coherente y sostenible el interés estratégico a largo plazo del país.